más, y viajábamos en un carro grande, por supuesto, y nos íbamos a Morelos. Y en ese tiempo, como sea, pero nos metíamos todos en ese carro. Algunos en la cajuela, algunos más cómodos ahí en los asientos, pero nos íbamos de vacaciones. Era algo que ya traíamos como tradición. E incluso cuando acompañaba a mis padres a la iglesia, pues veía que compraban muchos ramos, muchas palmeras que incluso la gente hacía y compraba, y ponía detrás de su puerta esa palmera. Pero nos esperaban, bueno, mis padres esperaban hasta que llegara el padre y bendecía esas palmas y se las llevaban benditas. Bueno, eso era cuando yo estaba en la oposición, pero ahora que estoy de este lado, en la transformación de mi Señor, pues ya tiene otro sentido. A mí ya salir de viaje a mi casa de campo allá en Valle de Bravo, ya no me dan ganas, hermano. Ya montar caballo y todo eso, no, ya no me dan ganas. Bueno, por la edad y por todo eso, ¿verdad? Pero sí, uno va entendiendo poco a poco el por qué participamos en un día como hoy, en algo que sabemos que viene de arriba. Ya no viene del mundo, viene de Dios. Y le agradezco al Señor porque igual como a muchos de mis hermanos, nos da el privilegio de confrontarnos, pero también de compartir su palabra a ustedes. Y espero ser breve, nada más me alcancé a hacer como 15 hojas, pero voy a tratar de ser breve, leer rápido y conciso. Pues vamos a poner en manos de Dios esta palabra de Dios. Acompáñeme, Dios Padre bendito, pues damos gracias a ti, Señor, porque en nuestro corazón pones esa disposición de seguir aprendiendo más de ti y sobre todo conmemorando estos acontecimientos que suceden en esta semana, Señor. Sabemos que hoy es el inicio de esa semana en el cual pues todos festejamos tu entrada triunfal a Jerusalén. Pero la palabra de Dios igualmente nos enseña que no nada más fue una entrada triunfal, fue un ministerio corto en el cual hubo muchos acontecimientos, Señor, y que sabemos que culminó tanto en la cruz, pero sobre todo que culminó en esa resurrección, en esa victoria tuya, Señor. Y pues te agradecemos esa victoria porque eso es parte de nuestra salvación, en la cual tú venciste al pecado, a la muerte. Y que igualmente nos protejas contra esas fuerzas oscuras. Y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Le puedo pedir a mi hermano Andrés que si me puede, cuando yo le diga Mateo 21 del 1 al 11, por favor, si le prestan el micrófono, cuando llegue en ese punto, hermano, puedes empezar a leer. Y pues ahora sí, hermanos, vamos a entrar a detalle.
Hoy, hermanos, Bueno, sí. como creyentes seguidores del Señor Jesucristo, regocijémonos y alegrémonos en el Señor. Hoy celebramos a través del servicio al Señor, de la alabanza y de la palabra de Dios, un tiempo para honrar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y preparar nuestra mente y corazón para su entrada triunfal, para su sacrificio y para la victoria del Rey. Señalando la traición, la muerte y resurrección del Señor Jesús como parte del plan redentor de Dios. Como creyentes, estamos llamados para preparar nuestro corazón para la Pascua, reconociendo al Señor como el verdadero Rey que trae paz y salvación. Hay una profecía que se cumple y que fue anunciada en los tiempos que el pueblo de Dios estaba en el exilio en Babilonia. Y esto fue dada por medio del profeta Zacarías, 500 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esa profecía, hermanos. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Un rey humilde llega a Jerusalén. El rey Mesías es humilde. No monta un triunfante semental de un general conquistador, sino que llegó montado lo que era costumbre de la realeza, llegando con paz. El asno era un animal utilizado con fines pacíficos. Al montar el pollino de una asna, el Señor Jesús se presentaba como rey en cumplimiento a la profecía, pero no como el rey político exaltado que la gente esperaba. Yo me imagino cuando recibían a nuestro Señor Jesucristo, y en el cual nos dicen que no era igual como cuando recibían a un político. Y eso también me acuerda porque en su momento yo también viví cuando vino el Papa Juan Pablo. Toda la gente se volcó a la calle para recibirlo y para despedirlo. Y me acuerdo que cuando se despidió, se iba, era un caos la Ciudad de México. En ese entonces estaba trabajando, yo venía manejando y a la altura del puente del Boulevard Aeropuerto
No podía pasar. Me aventé como más de 1 hora o más para poder pasar y llegar a mi casa. Desde ese momento, el Papa me cayó mal. Yo decía que no vuelva a venir, de veras. Se armó un caos, pero no digo la siguiente expresión, pero muy fuerte, hermanos. Que la verdad, en lugar de llevar bendición de parte de mí, llevó otra cosa. Así que sé lo que es recibir a un político, porque el Papa es político, ¿sí? Él es otra cosa. Continúo. El asno era un animal utilizada con fines pacíficos. Al mostrar el pollino de una asna, Jesús se presentaba como el rey, en cumplimiento a la profecía, pero no como el rey político exaltado que la gente esperaba. En su primera venida, Jesús fue el Mesías sufriente que ofreció salvación y paz con Dios a través de su muerte. Y esto es evidente por el hecho de que cabalgó a Jerusalén en un pollino en el cual ningún hombre ha montado jamás. Cualquiera que conozca de caballos y burros sabe qué esperar cuando monta a un animal que nunca ha sido montado por una persona. Yo la verdad, perdón, pero yo no conozco ni de caballos ni de burros, pero tampoco me monto. Así que lo evito. Pero yo creo que el que conozca sabe a lo que se enfrenta. Sabe a lo que se enfrenta a un caballo que es bronco y que nunca lo han montado. A que lo aviente por allá por los aires. Y con un burrito, pues yo creo que más. Porque los burritos creo son duros de domar. Así que por eso ese pollino traía a nuestro Señor. Dios les había ordenado a los reyes de Israel que no multiplicaran caballos. Los reyes que quebrantaron este mandamiento fueron miserables en sí mismos y fueron azotes para su pueblo. El Señor Jesús vino a cumplir la ley. Si Él hubiera, en su título de rey, montado un caballo, hubiera sido una violación de un mandamiento positivo de Dios. Por lo tanto, Él montó un asno. El pollino, sin embargo, recibió a Jesús, su Creador, sobre su lomo, sin resistirse y obedeció completamente. También hay un significado espiritual en el hecho de que el pollino estaba intacto. En el Antiguo Testamento, cuando un animal se usaba de manera sagrada, tenía que ser uno que no se hubiera usado para propósitos comunes. Dado que este animal se utilizaría ahora para el Mesías, tenía que ser un animal que nunca había sido montado por el hombre. Bueno, después de este brevario cultural de por qué el Señor vino en un pollino, pues creo que más o menos ya le entendemos. Al entrar a Jerusalén, montado en un pollino, la multitud lo recibió con ramas de palmas y gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este momento de la historia está registrado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo 21, 1, 11. Por favor, hermano, si gustas leerlo. Sí, hermano. Mateo 21. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé,
Al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta, Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Gracias. Este momento cumple una antigua profecía de alrededor de 500 años antes de Cristo y revela al Señor Jesucristo como el Mesías prometido y el Rey humilde. Y nos enseña que el Mesías trae salvación justa, elimina los instrumentos de guerra y establece un reino universal de paz. A diferencia de los reyes terrenales que mostraban su poder con caballos y carros de guerra, el Señor viene humilde cabalgando un asno para ofrecer salvación y paz a su pueblo. Anuncia la destrucción de los carros y caballos de guerra, indicando que el reino de Cristo no se expande por fuerza militar, sino por la paz y el Espíritu. El dominio del Mesías se extenderá de mar en mar y hasta los confines de la tierra, trayendo justicia y paz duradera. Es un llamado al gozo, a alegrarse, a celebrar la llegada del Rey justo que trae restauración a todos los pueblos de la tierra. En esta profecía predice la venida de Jesús en humildad, para ofrecerse a sí mismo como el sustituto de los pecadores y la segunda venida cuando cumplirá la profecía al gobernar sobre todas las naciones. También nuestro Señor Jesús predijo su propio regreso a la tierra en poder y gloria. Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. El Domingo de Ramos marcó el comienzo de lo que a menudo se llama Semana de la Pasión, Semana Santa, Semana Mayor, los últimos 7 días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Cuando el Señor entró en la ciudad santa, se estaba acercando a la culminación de un largo viaje hacia Gólgota. Había venido a salvar a los perdidos y ahora era el momento de asegurar esa salvación.
mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. La enseñanza que el Señor nos da, contenidas en esta profecía, son: mira, tu rey viene hacia ti, justo. Y vamos a ver el concepto de justo, en el cual describe a la persona quien vive con integridad, obediencia y rectitud conforme a la voluntad de Dios, no por perfección propia, sino por fe y fidelidad. Eso es una persona justa. La persona justa es aquella que se aparta del mal, es íntegro, cuida al necesitado y confía en Dios. A diferencia del impío, el justo es recto, generoso y compasivo. En primera de Juan 2:29, sí reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Amén. La Biblia reconoce y presenta a Jesucristo como el único justo y perfecto, que vivió sin pecado y murió como sustituto para satisfacer la justicia divina de los injustos. La justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Ya que todos hemos pecado, el Señor murió, el justo, por los injustos, para llevarnos y acercarnos a Dios. Dios lo puso como sacrificio de expiación, demostrando su propia justicia al perdonar a los pecadores. A través de la fe en Jesucristo, el ser humano es declarado justo o justificado gratuitamente por su gracia, y si reconocemos que el Señor es justo, esto implica que quienes lo seguimos debemos practicar la misericordia, la justicia y vivir rectamente. Hermanos, es algo difícil, pero no imposible. Todo es cuestión de nosotros mismos, ¿sí? Si Dios tiene misericordia de ti, tú también tienes que tener misericordia de tu hermano, de tu familia, de tu mujer, de tus hijos, de tus amigos e incluso del que te ofende. Y eso es algo que la verdad es muy difícil, como lo hemos dicho muchas veces. Es muy difícil perdonar a alguien que te ofende, a alguien que incluso o que te haya pegado, no sé, hay tantas cosas que suceden en este mundo, que sabemos que es un mundo perverso, porque cuando hay un corazón perverso no se detiene, sigue y sigue, y el único que nos puede ayudar es el Señor. Es más, a lo mejor, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela había un chico que, cómo molestaba. Y yo la verdad, pues no era bueno para el trancazo, me llevaban al baile, en fin. Y cómo pedía que alguien me echara la mano. Y sí, tenía un amigo que
pues sí, era muy bueno para los puños y varias veces me defendió, le decía, pues muchas gracias, ¿no? Y eso es lo que muchas veces buscamos cuando alguien nos agrede, nos dice buscar a alguien que te ayude, que te auxilie. Pero hoy sabemos que todo lo podemos dejar en manos de Dios. Porque al final de cuentas, Él hará justicia por ti. Entonces no acudas al amigo, al boxeador, al luchador, no, hermano. Acude a Dios mejor, porque Él sí te va a poder ayudar y a salir de ese embrollo. Bueno, ya me perdí en lo que iba. La justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Cristo. Dios lo puso como un sacrificio de expiación, demostrando su propia justicia al perdonar a los pecadores. A través de la fe en Jesucristo, el ser humano es declarado justo. Cuando decimos que Dios es justo, estamos hablando de que es perfectamente justo en su trato con sus criaturas. Dios no muestra ninguna parcialidad. Él ordena que no se maltrate a los demás y Él ejecuta perfectamente la venganza contra los opresores. Hágase la luz y se hizo. Es igual en el cumplimiento de los castigos, porque la justicia y el derecho, que siempre van de la mano, son el fundamento del trono de Dios. Dios también es justo en el cumplimiento de las recompensas y en la fidelidad de sus promesas. Hebreos 6, 10, 12. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Bueno, tomando esta parte del versículo, hermanos, me da pena decírselos, pero sí, yo le agradezco a Dios porque hay muchos hermanos que trabajan sirviendo al Señor. Y voy a poner en este momento al grupo de limpieza, que son las hermanas que menos se ven, pero que vienen a batallar aquí contra la mugre, contra muchas cosas, hermanas y hermanos. Y sabemos que muchos de nosotros somos medios perezosos y que tampoco acudimos al llamado como para poder apoyar a las hermanas.
Yo lo único que veo es que muchas de mis hermanas son mujeres de hogar, pero que también ya están cansadas. Cansadas físicamente. No es lo mismo tener 20 años y subir las escaleras con cubetas. Hay que acordarnos que a muchas o a muchos pues les empiezan a fallar las piernas. Ya no es lo mismo cuando brincabas, corrías, saltabas la cuerda, etcétera, etcétera, que ahorita te cuesta trabajo incluso subir escaleras, una banqueta. En fin, hermanos, se los digo, se los comento porque, como dice aquí la palabra, Dios cumple sus recompensas, sus promesas, porque muchas de ellas han demostrado, sirviendo a ustedes a través de su trabajo y a Dios. Y la verdad, pues son mujeres que, como dirían en el mundo, no se rajan. ¿Siguen? Siguen de pie. Y así que, hermanos, ahí les recomiendo que cuando puedan, apoyen ese ministerio. Posiblemente a muchos de nosotros no nos gusta recoger ni nuestra ropa ni nuestra basura. Entonces hay que entenderlas a ellas de que es un ministerio de trabajo y no de vanidad. Así que, hermanos, pues ahí pónganlo en su corazón. Dice la palabra, no sean perezosos. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseña cómo obtener la victoria. Mira, tu Rey viene hacia ti victorioso. Como hijos de Dios, todos queremos vivir una vida de paz y triunfante. Las Escrituras nos aseguran que Dios Padre y su Hijo Jesucristo son vencedores y como hijos de Dios podemos compartir su victoria. De manera práctica, ¿cómo podemos experimentar la vida victoriosa que ha sido posible en Cristo? ¿Cómo podemos alcanzar la victoria en Jesús? Nuestro Señor Jesús obtuvo la victoria en la cruz, se expió el pecado, se rompió el poder del pecado y de la muerte. El apóstol en Primera de Pedro nos recuerda, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Después del sacrificio y la sepultura del Señor, Él resucitó de entre los muertos 3 días después, y ahora nosotros compartimos su victoria. El primer paso a la victoria en Jesús es aceptar y recibir a Cristo como nuestro suficiente
Salvador. Recibimos al Señor por gracia a través de la fe y también vivimos en su victoria por gracia a través de la fe. Nuestra salvación es un regalo de la gracia de Dios y nuestra victoria en Jesús es un regalo de la gracia de Dios. En Primera de Juan 5, del 1 al 4, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuál es el alcance de la victoria que Jesucristo nos da? La victoria que el Señor comparte con nosotros incluye la victoria sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El triunfo del Señor, de nuestro Señor, sobre la tentación, también se ha convertido en nuestra victoria. No debemos de temer a la muerte ni al diablo, porque participamos en la victoria sobre ellos. Mientras vivamos en este mundo caído, seguiremos teniendo luchas que esperar y batallas que librar. A veces caeremos y fracasaremos, pero seguiremos levantándonos como las águilas, fortalecidas y con poder para vencer al mundo. Mientras permanezcamos en la tierra, el Señor reina victorioso por medio de aquellos que han sido liberados del reino de las tinieblas y trasladados a su glorioso reino de luz. Amén. Mira, tu rey viene hacia ti, humilde. La humildad es algo que nos cuesta, hermanos, hacer. La humildad es la capacidad de aprender y no alardear. Tener un espíritu enseñable. La humildad es una actitud interna de aprendizaje y sencillez. Ser humilde no es bajarle el precio, es reconocer lo que sí tienes y hacerte cargo de lo que te falta. Es poner el ego en pausa, aprender de cada experiencia, agradecer lo que hay y valorar a cada persona aunque piense distinto. Y acuérdense que como humanos, algo que nos cuesta quitar es el orgullo, la soberbia, la vanidad. Y es algo que Dios no soporta.
Por eso echó a esos ángeles caídos, sobre todo al mayor, al más soberbio. Y podríamos decir al que creó Dios más perfecto. Así muchas veces cuando somos soberbios nos sentimos perfectos. Nos dirían la perfección andante, ¿verdad? Destilaríamos soberbia, orgullo. Pero no, hermano, el Señor nos ayuda para quitarnos esa mentalidad. Porque vamos a ver la humildad según la Biblia, que es el reconocimiento sincero de nuestra dependencia de Dios, entendiendo que talentos y logros son dones divinos, no es fruto exclusivo del esfuerzo propio, no es debilidad, sino fortaleza bajo control, reflejados en la obediencia, el servicio al prójimo y una actitud de mansedumbre ejemplificada máximamente en el Señor Jesucristo. Depender de Dios es reconocer que necesitamos de Él para todo. El no tener una opinión superior de uno mismo es humildad, viviendo en la verdad de quienes somos. El Señor Jesucristo es el máximo ejemplo, que no buscó su propia voluntad, sino la del Padre. Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La humildad genuina proviene de entender nuestra posición ante Él y confiar en su gracia. Someterse y aceptar la voluntad de Dios es entender nuestro lugar como criaturas ante el Creador. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Filipos. Filipenses 2, 5, 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. En esta carta a los Filipos, el apóstol Pablo exhorta a los seguidores de Cristo a ser humildes y tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Muchos de nosotros somos familiarizados con la imagen de Jesús como un humilde siervo, manso, suave, amable. Pero es importante no olvidar cuán contracultural es realmente esta humildad en un mundo que premia el logro, el estatus social y la riqueza. Pablo les dijo a los filipenses que, aunque Jesús era Dios en esencia, él no consideraba esa igualdad con Dios como algo a lo que debía aferrarse firmemente. En cambio, Jesús se despojó a sí mismo en lugar de usar esos privilegios divinos para su propio beneficio. El Señor renunció a todo
para encontrarse con nosotros en nuestra necesidad. También tomó forma de siervo en lugar de la posición de un rey, que habría sido su lugar legítimo. Eligió nacer como ser humano, aceptando todas las limitaciones y restricciones de un cuerpo humano, atado por el tiempo y el espacio y envuelto por piel imperfecta. Finalmente Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se sometió al buen diseño de Dios a pesar que le causó sufrimiento y humillación. Cuando el apóstol anima a los cristianos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, puede ser difícil e incómodo, pero también es libertador. Cuando adoptamos una actitud humilde, podemos salir de la carrera por el poder, por la gloria y por la riqueza que el mundo nos llama. Podemos admitir que somos limitados, pero no encadenados. Somos libres de someternos al plan de Dios. Incluso si no tiene sentido para el mundo que nos rodea, también cambia la forma en la que nos relacionamos con los demás miembros de la familia de Dios, la Iglesia. Vivir desde una postura de humildad nos permite sentir lo mismo, tener el mismo amor, unánimes, sintiéndonos en un mismo sentir. Entonces, hermanos, ¿cómo limitamos la humildad, la humilde postura de Jesús en nuestra vida cotidiana? Por supuesto, es probable que no estemos llamados a llevar una cruz literalmente, pero podemos buscar maneras de usar nuestros privilegios para bendecir a los demás en lugar de hacerlos para nuestro propio beneficio. Podemos elegir la posición inferior en vez de perseguir la gloria. Podemos respetar los límites de nuestra carne en lugar de tratar de parecer sobrehumanos en nuestros esfuerzos, y podemos recibir humildemente lo que Dios nos da como parte de su buen diseño. Ya me lo culmino, hermanos. Mientras las multitudes agitaban las ramas de las palmeras y gritaban de alegría, no se dieron cuenta de la verdadera razón de la presencia de Jesús. Es algo trágico ver al Salvador, pero no reconocerlo por lo que quien es. Las multitudes que gritaban Hosana el Domingo de Ramos, gritaban crucifícalo más tarde en esa semana. Es algo que como humanos tenemos, hermanos. Cuando nos conviene, lo alardeamos, lo celebramos, gritamos, bailamos, pero cuando no nos conviene, ¿qué hacemos? Lo crucificamos, lo tiramos, lo desechamos. Desafortunadamente, pues los judíos siguen en su misma posición, no creen. Ellos tienen otra mentalidad, nosotros tenemos ya la mentalidad de Cristo, que creo que eso es importante. Y para cerrar, hermanos, voy a cerrar con este salmo, el Salmo 118, del 22
al 29 y habla sobre ese Mesías. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Amén, hermanos. Y voy a orar para dar gracias al Señor. Y Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra ha sido anunciada aquí en nuestra iglesia, Señor. Y que sabemos que la Semana Santa no siempre es pura diversión, pura playa, puro sol. No. Esto debe de ser alabanza, oración, y que tu palabra siempre esté sobre nosotros, Padre, para que igual hay que darle la gloria, el honor y el poder a tu Hijo Jesús, quien vino en ese pollino en humildad y trayendo paz a todas las naciones, que sabemos que hoy más que nunca lo necesitamos. Estamos en un mundo que está muy loco, Señor, que todos quieren tener el poder, cuando el poder realmente tú lo tienes, Padre. Y pues, gracias a Dios, y a mis hermanos. Y oro en tu bendito nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Espero que nos sirva de enseñanza para llevarlo en nuestra vida.